Lo que pasó en Monza 2025 es simplemente vergonzoso. Franco Colapinto, que estaba teniendo una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1, fue obligado por Alpine a dejar pasar a Pierre Gasly. Sí, escuchaste bien, Colapinto, en plena lucha por puntos clave, tuvo que frenar y ceder la posición. Una decisión que ha desatado polémica en la Fórmula 1, en la prensa, y por supuesto entre los fanáticos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Alpine tomó esta decisión? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de Colapinto en la categoría? Quédate conmigo, porque en este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle de esta orden de equipo que ya se cataloga como uno de los episodios más polémicos de la temporada. Si quieres estar al día con todos los escándalos, polémicas y análisis expertos de la Fórmula 1, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Aquí siempre te cuento lo que pasa detrás de cámaras, lo que otros no se atreven a decir. Y ojo, porque más adelante te voy a mostrar la transmisión de radio entre Colapinto y su ingeniero, donde la tensión se escucha claramente. Un momento que revela todo, la obediencia forzada, la frustración del piloto y la estrategia fría de Alpine. Monza 2025 y la situación del equipo. Para entender lo ocurrido, primero debemos repasar el contexto. Monza, conocido mundialmente como el templo de la velocidad, es un circuito icónico donde no hay margen para el error y donde cada décima de segundo puede marcar la diferencia entre una vuelta brillante y una carrera perdida. Se trata de uno de los trazados más exigentes del calendario, no por su complejidad técnica, sino por la altísima velocidad promedio y las frenadas violentas que exigen lo mejor de cada piloto, tanto en reflejos como en gestión mecánica. Es un escenario donde los grandes suelen brillar, o caen bajo la presión. Franco Colapinto llegaba a Monza con un impulso importante. Varias actuaciones sólidas en carreras previas lo habían consolidado como un contendiente serio dentro de la zona media de la parrilla. Más allá de los puntos obtenidos, lo que llamaba la atención era su consistencia, su capacidad para mantenerse en ritmo de carrera vuelta tras vuelta, y su temple para tomar decisiones estratégicas en momentos clave. Había dejado claro que podía competir de tú a tú con pilotos de equipos más consolidados, e incluso, en determinadas condiciones, sorprender a algunos de los nombres más reconocidos del campeonato. Esa combinación de motivación, confianza y rendimiento real convirtió a Monza en una prueba crucial. No solo era una oportunidad para sumar puntos valiosos, sino también para enviar un mensaje claro: Colapinto no es solo una promesa, es una realidad que está lista para brillar en los circuitos más emblemáticos del mundo. En Alpine, la situación era delicada. Necesitaban puntos para mantenerse en la lucha del campeonato de constructores. Con Gasly como piloto más experimentado y con contrato prioritario dentro del equipo, la estrategia parecía clara: darle ventaja al francés. El problema es que esa estrategia pasó por encima del talento de Colapinto, que había hecho todo el trabajo en pista para ganarse su posición. La carrera antes de la orden. Hasta el momento de la orden, Colapinto estaba realizando una carrera impecable, digna de manual. Desde la largada, mostró una mezcla perfecta de agresividad y control, algo que ya se ha vuelto característico en su estilo. No se dejó intimidar por el entorno ni por los nombres que lo rodeaban en la parrilla, reaccionó con rapidez, ejecutó una salida limpia y ganó posiciones sin tomar riesgos innecesarios. En las primeras curvas, uno de los momentos más críticos en Monza debido a los embudos y las frenadas a altísima velocidad, Franco defendió con firmeza posiciones clave. Supo cerrar los espacios con inteligencia, sin maniobras peligrosas, y mantuvo a raya a rivales que buscaban adelantarlo a toda costa en un inicio caótico. Su lectura de la situación fue precisa, eligió bien las trazadas, protegió su posición sin perder ritmo, y logró estabilizar su carrera en los primeros giros, que suelen definir el tono del resto del Gran Premio. Lo más notable era su ritmo. Estaba girando en tiempos muy competitivos, gestionando bien los neumáticos y manteniéndose dentro del rango ideal de temperatura y consumo. No solo resistía la presión de los que venían detrás, sino que comenzaba a acercarse a los de adelante, mostrando un potencial claro para terminar en zona de puntos e incluso aspirar a algo más si las condiciones se alineaban. Todo indicaba que estábamos viendo una de sus mejores actuaciones del año, hasta que llegó la orden. Mantuvo un ritmo competitivo, incluso mejor que el de Gasly en algunos tramos. Todo indicaba que Franco estaba listo para terminar por delante de su compañero. Pero fue entonces cuando Alpine decidió intervenir, y ahí comenzó la polémica. El momento exacto de la orden. La orden llegó en la vuelta 36, rompiendo el silencio tenso que suele habitar los momentos cruciales de una carrera. Por radio, el ingeniero de carrera le comunicó a Colapinto una instrucción clara pero inesperada: debía dejar pasar a Pierre Gasly. La justificación oficial fue directa y técnica:
Gasly venía con neumáticos más frescos, y según los datos del equipo, tenía un ritmo superior en ese tramo final, lo que supuestamente le daba más opciones de atacar a los rivales de adelante y maximizar los puntos para Alpine. En el papel, era una decisión estratégica. Pero en la práctica, fue un golpe duro para Colapinto, que venía realizando una carrera impecable, controlando a su compañero y posicionándose como el piloto más sólido del equipo en ese momento. Hasta entonces, había gestionado bien sus neumáticos, mantenido un ritmo constante y ejecutado una defensa limpia y eficaz ante los intentos de Gasly por acercarse. No mostraba signos de desgaste ni de caída de rendimiento. El pedido no solo interrumpió el impulso de Colapinto, sino que también encendió interrogantes en la transmisión y en el paddock. ¿Era realmente necesario el cambio de posiciones? ¿Tenía Gasly un ritmo lo suficientemente superior para justificar esa decisión? ¿O se trataba de una preferencia interna, aún no dicha abiertamente, por priorizar al piloto más experimentado del equipo? La respuesta inmediata de Colapinto fue profesional, obedeció la orden sin discutir, dejando pasar a Gasly en una maniobra limpia, sin resistencia. Pero el gesto, la manera en que soltó el pie del acelerador, la pausa breve en la radio, el silencio posterior dejó entrever algo más profundo: decepción. Una muestra de disciplina, sí, pero también un recordatorio de que en la Fórmula 1, el talento muchas veces choca contra las jerarquías internas y las decisiones políticas. El problema es que esa explicación no convenció a nadie. Ni a los fanáticos, ni a los comentaristas, y mucho menos al propio Colapinto, que mostró clara frustración al obedecer. En ese instante, el argentino levantó el pie en la recta principal y Gasly lo superó sin resistencia. Una imagen dura, ver a un piloto joven, con hambre de demostrar, sacrificado por intereses internos del equipo. Reacciones inmediatas. Las redes explotaron. Los fanáticos argentinos no tardaron en calificar la situación como un robo en vivo, mientras que analistas de la Fórmula 1 señalaron que Alpine cometió un error estratégico al cortar el progreso de su piloto más prometedor. La polémica se desató apenas finalizada la carrera, cuando cientos de usuarios comenzaron a expresar su indignación en redes sociales, acusando a la escudería de perjudicar deliberadamente al joven talento. El enojo no se limitó a los hinchas. Varios expilotos y comentaristas especializados coincidieron en que la decisión de Alpine fue, como mínimo, cuestionable. Tenían todo para sumar puntos importantes, pero optaron por una jugada conservadora que dejó a su piloto sin opciones reales, comentó un reconocido periodista del paddock. En el centro de la tormenta está el piloto argentino, quien venía teniendo una actuación destacada, remontando posiciones con ritmo sólido y adelantamientos precisos. Sin embargo, una orden desde boxes cambió el curso de su carrera. Fue llamado a los pits en un momento clave, perdiendo así toda posibilidad de luchar por un lugar entre los 10 primeros. Desde el equipo, intentaron justificar la maniobra argumentando razones técnicas y una lectura errónea del desgaste de neumáticos. No obstante, la explicación no convenció a la mayoría. Para muchos, la escudería antepuso intereses internos a los méritos en pista, despertando sospechas sobre favoritismos dentro del equipo. Ahora, el debate sigue abierto, y la presión sobre Alpine crece. Mientras tanto, el joven piloto argentino, con una mezcla de frustración y profesionalismo, evitó declaraciones polémicas, aunque sus gestos en el parque cerrado dejaron en claro su descontento. Aún queda mucha temporada por delante, pero esta decisión podría marcar un antes y un después en su relación con el equipo. Incluso la prensa europea se destacó la injusticia. Colapinto tenía mejor ritmo que Gasly. Esto fue pura política de equipo. El futuro del argentino está en riesgo si lo siguen frenando. La polémica estaba servida. El trasfondo: política interna de Alpine. Pero, ¿por qué Alpine lo hizo? Aquí entramos en la política interna de los equipos. Gasly es un piloto con peso, experiencia y contratos que lo posicionan como la cara del equipo. Colapinto, en cambio, sigue siendo el joven en desarrollo. Para Alpine, garantizar que Gasly terminara adelante podía significar puntos inmediatos, sponsors satisfechos y menos riesgos en carrera. Pero este tipo de decisiones suelen tener un costo: desmotivar al piloto joven y perder apoyo de los fanáticos. Alpine apostó a corto plazo, pero quizás perdió mucho más a largo plazo. Si quieres estar al día con todos los escándalos, polémicas y análisis expertos de la Fórmula 1, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Aquí siempre te cuento lo que pasa detrás de cámaras, lo que otros no se atreven a decir. Lo que significa para Colapinto. Para Colapinto, este episodio representa un arma de doble filo en su camino hacia la consolidación definitiva dentro de la Fórmula 1. Por un lado, deja en evidencia que,
Pese a su rendimiento sobresaliente y sus logros concretos en pista, Alpine aún no lo ve como una prioridad absoluta dentro de su estructura deportiva. Esta percepción puede resultar frustrante para un piloto que ya ha demostrado tener el talento, la madurez y los resultados suficientes como para liderar un proyecto a largo plazo. Que el equipo mantenga ciertas reservas o dilate decisiones clave sobre su rol futuro indica que todavía existe una brecha entre lo que Colapinto entrega y el reconocimiento institucional que recibe a cambio. Este tipo de señales, aunque sutiles, son significativas en un entorno tan competitivo como la Fórmula 1, donde las oportunidades se ganan pero también se pueden perder con rapidez. Para un joven piloto en ascenso, no ser considerado una pieza central del proyecto puede generar dudas internas y abrir interrogantes sobre su continuidad a largo plazo dentro del equipo. Al mismo tiempo, puede limitar el desarrollo técnico a su alrededor, ya que los recursos y la atención estratégica podrían seguir enfocados en otros nombres con mayor peso dentro de la estructura. Por el otro, su obediencia y madurez al acatar la orden sin incidentes lo posiciona como un piloto disciplinado, alguien que respeta las jerarquías. Sin embargo, los expertos coinciden: si quiere consolidarse, Franco debe seguir mostrando rendimiento superior, obligando al equipo a reconsiderar su estrategia. Monza 2025 quedará como una lección dura, pero también como una oportunidad para que Colapinto se fortalezca y gane respeto en la parrilla. Lo de Monza fue vergonzoso, sí. Pero también fue un capítulo más en la historia de la Fórmula 1, donde las órdenes de equipo siempre han generado controversia. Lo que está claro es que Franco Colapinto tiene el talento, la velocidad y el carácter para brillar. La pregunta es, ¿lo dejarán hacerlo en Alpine o necesitará buscar otros